Hola amigos, bienvenidos un día más a Tecnogamer, soy Leo. El día de hoy vamos a hacer una breve comparativa entre el Mate 9 y su antecesor el Mate 8. La intención más que nada es mencionar algunas de las diferencias y saber si realmente hubo cambios o tenemos más de lo mismo. Así que quédate en este video, vamos al intro y comenzamos. En cuestiones de diseño, los cambios realmente son mínimos. Las medidas del Mate 8 son 157.1 mm de alto, 80.6 mm de ancho y 7.9 mm de grosor con 185 gramos de peso. Por su parte el Mate 9 tiene 156.9 mm de alto, 78.9 mm de ancho y el mismo grosor. Aunque disminuye un poco las medidas, el peso sube a 190 gramos. Como ven, hay pocas diferencias en esta parte de las medidas. Por la parte de enfrente tenemos con gran protagonismo el panel en ambos casos y en la parte de abajo la serigrafía de Huawei. Me gusta que los marcos del Mate 9 se oscurecieron y dan una sensación de que la parte frontal es todo pantalla, a diferencia del Mate 8 que se notaban mucho las franjas de arriba y abajo de la pantalla por ser mucho más claras, al menos en este modelo gris espacial. En la parte de atrás tenemos el cambio principal. Primero que nada, ya no aparece serigrafiado el logo de Huawei, que es esta especie de abanico, ya solo aparecen las letras de la marca. El metal se mantiene con ese acabado mate que da mejor sensación al tacto, con una franja arriba y abajo que rompe un poco la monotonía. Lo más importante es que ahora la doble cámara está cubierta por un cristal negro que remata muy bien el diseño, ya que en el Mate 8 la cámara estaba cubierta también por un círculo metálico que hacía ver aún más simple el diseño. Al lado derecho de la cámara ahora tenemos un sensor autofoco láser y en esta toma se puede apreciar cómo disminuyó un poco el tamaño de la huella digital. Cambios que parecen mínimos pero que a mi gusto hacen que el diseño del Mate 9 sea mucho más elegante. En la parte derecha tenemos la botonera clásica. En el Mate 8 el botón de encendido tenía un relieve para diferenciarlo de los otros botones, pero este relieve se perdió en el Mate 9. En la parte izquierda únicamente tenemos la charola para el SIM y la microSD, pero aquí podemos notar que los acabados son mucho más precisos en el Mate 9. Cuando en el Mate 8 se notaba el cambio de tono en el cuerpo y la charola, en el Mate 9 prácticamente es imperceptible si no es por el hoyito para meter la llave. Sé que son detalles mínimos pero dignos de mencionar. En la parte de arriba tenemos la entrada para auriculares en ambos dispositivos, pero el Mate 9 añade un sensor infrarrojo que no habíamos visto en otros modelos de Huawei. También podemos notar que el acabado es menos cuadrado en los marcos. La parte de abajo nuevamente nos muestra la diferencia en las esquinas que son más redondeadas en el Mate 9. Cambiamos el puerto micro USB del Mate 8 por un puerto USB tipo C en el Mate 9. En Tecnogamer sabemos que los cambios son pocos, pero honestamente al tener los dos dispositivos en la mano, la perspectiva de que hubo cambios es inminente, ya que hubo un salto en la calidad de construcción y los detalles que cambiaron hacen que el Mate 9 se perciba mucho más hermoso, sólido y menos aburrido que su antecesor. Otro cambio importante es en la capa de personalización MUI. Por fin cambiaron un poco los colores tan oscuros que se manejaban. En el Mate 8 podemos notar que los iconos sinceramente eran mucho más feos, los colores súper aburridos y no teníamos box de aplicaciones, lo cual hacía prácticamente insoportable la capa de personalización. Ahora en el Mate 9 hay colores mucho más vivos, los iconos fueron rediseñados en su mayoría y por fin hay box de aplicaciones, haciendo de MUI una capa mucho más digerible. También me gusta que la barra de notificaciones fue completamente rediseñada, ahora con un fondo blanco y las notificaciones en colores más vivos. Además, los accesos rápidos que en el Mate 8 estaban ocultos en la segunda pestaña, ahora se encuentran en una franja arriba de las notificaciones. El menú de opciones también fue rediseñado con letras más grandes e iconos más llamativos. Me agrada mucho que Huawei por fin resuelva el problema de personalidad de su capa MUI que intentaba ser como iOS y por fin empieza a madurar y a tomar una personalidad propia. Las especificaciones también cambian. El Mate 8 tiene una pantalla de 6 pulgadas Full HD con tecnología IPS, un procesador Kirin 950 a 2.3 GHz con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, expandibles por medio de microSD y la batería es de 4000 mAh con Android 6.0 Marshmallow. En el caso del Mate 9 tenemos una pantalla de 5.9 pulgadas, también IPS y Full HD, el procesador es un Kirin 960 a 2.4 GHz y 4 GB de RAM.
Tenemos 64 GB de almacenamiento interno expandibles con microSD y la batería se mantiene en 4000 mAh corriendo Android 7.0 Nougat. Para este video decidimos hacer una prueba con AnTuTu Benchmark para darnos una idea de las diferencias en rendimiento. Como te mencionamos en el review del Mate 9, que si no lo has visto por cierto, aquí te dejamos una tarjeta, el cambio principal del Mate 9 respecto al Mate 8 es la GPU, que en teoría da un rendimiento gráfico hasta 180% mejor, y aquí en la prueba de AnTuTu esperamos ver si realmente hay mejoras. Recuerda que estas pruebas de rendimiento intentan exprimir al máximo el dispositivo y darle una calificación después de pruebas de procesamiento, gráficos, multitarea, gestión de RAM y más. Aunque no son un número definitivo, sí dan una referencia del rendimiento de los dispositivos. En este caso en particular veremos que el Huawei Mate 8 adelanta un poco al Mate 9 en la prueba, sin embargo es muy notorio que el Mate 9 mantiene una fluidez de cuadros muy superior al Mate 8, que en estas pruebas de gráficos 3D se nota cómo brinca cuadros y pareciera que tiene lags, mientras que el Mate 9 hace alarde de su nueva GPU mostrándonos unos gráficos 3D super fluidos y detallados. También podemos notar el gran salto en la tecnología de la pantalla, que a pesar de ser la misma resolución, se nota con colores mucho más vibrantes y hermosos. Al concluir la prueba podemos ver que aunque el Mate 8 terminó antes, el Huawei Mate 9 lo aplasta con una calificación de 137.000 puntos contra 89.000 puntos de su antecesor. Según esta prueba, lo que nos dice Huawei respecto a su GPU es cierto, ya que tenemos un puntaje en gráficos 3D de 18.000 en el Mate 8 contra casi 50.000 del Mate 9, casi 3 veces mejor. Y esto sinceramente es notorio en el día a día, sobre todo en los juegos de gráficos superiores te darás cuenta del gran avance en la tecnología del Mate 9. Si de por sí el Mate 8 ya era un smartphone excelente para las tareas cotidianas, el Mate 9 nos deja sin aliento con un gran rendimiento y una batería de miedo. En resumidas cuentas, sabemos que los cambios visibles son pocos. El diseño es muy similar, pero insisto, se nota bastante mejorado en ergonomía y acabados. Además, el cambio más grande es interno, ya que hubo grandes avances tecnológicos en este salto generacional hacia el Mate 9, con grandes muestras de interés en el usuario como el nuevo sistema Machine Learning, que hará que el Mate 9 aprenda a diario de tu uso y se optimice para una mejor experiencia. Considero que en rendimiento tenemos por fin un smartphone a la altura de los grandes con muy buenos gráficos y excelente gestión de RAM. Tenemos una batería maravillosa como ya lo era la del Mate 8 y una pantalla bastante mejorada. Por supuesto también tenemos un gran salto en la cámara del que seguramente hablaremos en otro video, pero por hoy es todo. No te olvides de dejarnos tus comentarios, visitar nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y regalarnos tu like si te gustó este video. Comparte nuestros videos con tus familiares y amigos, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones porque seguiremos subiendo más y mejores videos. Soy Leo, esto es TecnoGamers y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.